Café virtual. 5. Cuando quieras, Antonio. Ok. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, aquí en un tríptico interconectado con los grandes amigos Edgar Paredes y Eduardo Serrano para hablar desde el encierro, que voy a hacer un nuevo nombre del programa, no, desde el encierro. No desde el cerro, sino desde el encierro. El encierro. Debe ser. Bueno, todos de alguna manera lo estamos disfrutando, ¿no? Esto para mí es, aunque nuestros estudios, la emisora, es muy placentero estar allí, pero esto a lo que nos ha obligado la bendita pandemia esta, pues también es como muy divertido, ¿no? Muy agradable. Este tríptico virtual. Esto es lo que llaman el top del self-service. Exactamente. Lo que estamos. Yo con yo, puro yo con yo. Puro yo con yo. Eso me recuerda a algo, chico. ¿Qué será? Ayúdame. Yo con yo. Bueno, este programa se llama De Todo Un Poco y Mucho Más. Todos los martes desde las 5 de la tarde con Antonio Gerandi y hoy Eduardo Serrano y un servidor colaborando contigo en este programa en este último día del mes de marzo. Antonio, cuéntanos. Te cuento, aunque parezca mentira, creo que estamos vivos y eso es importantísimo. Vivos, pero indiscutiblemente preocupados. Mi manía de usar el verbo que más me gusta en criollo, que se llama el verbo jurungar. Jurungar. Yo jurunga, tú jurunga. Todos jurungamos. Vosotros jurungaréis. Exacto. Es un verbo maravilloso. A Maduro lo están jurungando. Sí, pero esa jurungada está difícil. Sí. Bueno, hablando de esa jorungada, vamos a empezar hablando de esa jorungada, ¿no? Por ahí hay un chat que dispuso y me parece interesante como planteamiento. Apartar a Maduro, apartar a Guaidó, la creación de un equipo de transición. Gobierno de transición, 5 personas, una de las cuales por 4 personas escogidas por la Asamblea Nacional en consenso entre el gobierno y la oposición, y estos 4 nombrarían a un quinto que se convertiría en presidente de la República interino y crearía la transición para el cambio de CNE, el cambio de Tribunal de Justicia, la abolición de la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera. Y todo eso durante la pandemia. Eso era lo que decía el chat, no lo estoy diciendo yo. Pero sí. ya el representante de Maduro, su canciller, dijo que no lo iban a aceptar. Exacto. Que era obvio, no iban a aceptar nada. Exacto. Sí, yo te iba a preguntar, ¿con qué se come eso que tú acabas que propuso este señor? ¿Con qué se come? Me imagino que con las manos, porque no hay hierro, como decimos en criollo, para comerse esa comida, ¿no? Y la connotación de hierro tiene 2 vertientes: o utensilio de comer o utensilio de guerra. Exacto. Sí, es una circunstancia que además no entiendo por qué justo en este momento, cuando se está planteando, está vigente el tope del problema de la pandemia, se lanza esto. ¿No será que están aprovechando justamente la pandemia para seguir poniéndole trapos encima a alguien que venga de ellos mismos, para seguir ganándole tiempo y espacio? Porque yo no dudo que esa idea venga de su parte más oscura, ¿no? De los asesores más oscuros, como hicieron con la droga siempre, que la ocultaron detrás de PDVSA para destruir a PDVSA, pero la idea era el cambio del petróleo por la droga.
y les resultó maravilloso, ¿no? Porque No, o sea, hasta el momento, no para Venezuela ha sido trágico, pero para ellos ha sido exitoso, 20 años de éxito, pues, de poder. Sí. Entonces, lo que sucede y me preocupa enormemente es todo esto que estamos diciendo, la iniciativa la tomó Estados Unidos en este instante. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué en este momento es que se lanza eso y no se lanzó hace un mes o dentro de un mes? Y después de lo que dijeron el día jueves pasado, donde, bueno, todos nos emocionamos cuando pedían la cabeza de toda esta caterva de criminales, y fue decretado como una dictadura criminal, narcotraficante. Ahora viene con esta idea. No sabemos realmente. Sí. Yo me atrevería a decir que es producto de la casualidad, aunque dice que la casualidad no existe, sino lo causal, lo que causa las cosas. Pero yo creo que simplemente ha coincidido este evento de la pandemia con el momento en que se vio obligado ya el gobierno norteamericano, no el gobierno americano, porque la fiscalía, los jueces, la ley norteamericana, coincidió simplemente. Yo no creo que detrás de esto haya un trasfondo de algo, ¿no?, que se esté manejando ahora. Yo creo que detrás de toda acción política no hay uno, hay muchos trasfondos. Lamentablemente, y eso creo que es una de las cosas que más nos ha afectado, es que ya los problemas de Venezuela no se resuelven en Venezuela. Somos un puntico en eso que se llama la geopolítica internacional. De acuerdo. Y en este momento la geopolítica internacional está como congelada, como detenida, en todos los aspectos, porque todo el mundo está de alguna forma paralizado. Llegamos al cinismo de lo que sucedió en Colombia, donde el ELN, esos otros asesinos, decidieron hacer, como consecuencia del coronavirus, una tregua. Ellos no van a atacar porque estamos en tregua por el coronavirus, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué en este instante? Y ahí es donde vienen las dudas. De hecho, tengo amigos en Venezuela, dentro de Venezuela, que dicen que consideran que el hecho de que Estados Unidos haya lanzado esta propuesta, orden o manifiesto, llamémoslo como lo queramos llamar, en este momento es terrible, porque la consecuencia inmediata es un incremento aún mayor de la represión interna. O sea, justificado por el hecho de que hay una agresión, sin lugar a duda, vamos a llamarla determinante. O lo toma o lo deja. Pero como dijo Edgar ahora, el mismo vocero del gobierno, el que detenta la Cancillería espuria, dijo que ellos no estaban aceptando ese acuerdo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque yo creo acuérdense, cuando un padre no le quería pegar a un hijo, y todos hemos sido padres, te voy a contar 3, ¿no? Va 1, va 2, y después empezaba 2 y cuarto, 2 y medio, 2 y 25, pero nunca llegábamos al 3, ¿cierto o falso? Bueno, en algunos casos no, pero en otros sí. Exacto. En otro venía el chancletazo, que es uno de los métodos pedagógicos y educativos más importantes. Pero y las madres tenían una puntería, pero increíble. Exacto. A 5 metros. Exacto. Cosa que hoy en día sería más fácil porque ya lo tenemos encerraditos en la casa, ¿no?
el chancletazo sería más fácil hoy en día que en nuestra época, que podían correr para la calle los chamos. Sí. Bueno, mis hijas siempre se burlaron de mí a estas alturas, sobre todo, porque yo siempre que le ofrecía correazos, pero siempre se me trababa el cinturón, la correa. Entonces, a propósito. No. Esta correa que no termina de salir. La correa, pues entonces yo casi que daba vueltas cuando intentaban quitarme la correa porque nunca iba al chancletazo. Ajá, y eso no es lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Cuántas amenazas? ¿Cuántos? Entonces, claro, nosotros estamos como in the middle of, porque estamos aquí, no estamos allá, pero y estamos en el medio también porque en definitiva la opinión de la mayoría prácticamente no está contando, creo yo. No sé cuáles novedades haya tuvo obtenido por la vía noticiero, etcétera, pero sí, lo de la intervención judicial, hablando y dictaminando, como era lógico suponerlo, de que no es un gobierno, sino son unos delincuentes que se apoderaron de un país y que por lo tanto la justicia los está buscando. Okay. Pero normalmente cuando tú tienes, no solo en el caso venezolano, sino en cualquier país del mundo, si la justicia busca a alguien, tienes que encargar a algún organismo que los aprehenda, ¿no? Y ese paso se va a dar. Sí. Sí, porque fíjate, pasó con Osama Bin Laden, y aunque no es el caso igual, porque ni políticamente ni geográficamente es exacto, pero pasó también en Panamá. Entonces, a Walter decía hace rato, el que le comentaba a un alto funcionario militar, que hay que aplicar las 3 S, que es seguridad, no sé si Edgar recuerda exactamente. No. Era seguridad, el secreto, que se usó muchísimo cuando Rómulo Betancourt y en aquel momento eran, ¿cómo se llama? Cabeza caliente, que eso tiene un nombre, pero bueno. Pero se requiere seguridad en lo que se haga, el secreto de lo que se está haciendo, y la otra S no la recuerdo. Yo sí creo que qué interesante que no se... Hay más de uno haciendo S. Pero... Sí, sí. Por eso se acabó el papel toalé. Mira, yo sí creo que están pasando cosas. No, y creo y confío que sí, en cualquier momento, y va a ser sorpresivo, el factor sorpresa, va a llegar. Y cuando menos lo esperemos, vamos a recibir la noticia de que se hizo efectivo la detención de 1 o de 2 o de 3 de ellos y se acabó la fiesta. Que a lo mejor lamentablemente eso genera en Venezuela una reacción entre el pueblo, porque quieras o no, que hay muchos adeptos al gobierno, unos pagados, una cantidad de bandidos y de sanguijuelas que viven del país, pagados y andan en moto y asesinan y mandan. Pero hay otra gente que de corazón que fue chavista y que hoy en día sigue la actitud de ese sistema y entonces son pro-maduristas. Hay muchos, pero con esos muchos hay que acabar, y no matándolos, porque no se trata de eso. Así es. Lo que hay que acabar es con las cabezas, meterlos presos y que los condene la justicia internacional y todo eso. Pero el pueblo chavista, tenemos que empezar por pensar en eso, en esa gente. Porque en ese pueblo el 80% es noble. Sigue el pensamiento del chavismo y ahora de este imbécil que está como presidente de Venezuela.
En él no, porque yo no creo que él haya generado ninguna simpatía en nadie, a lo mejor en 4. Pero hay gente que creyó en Chávez de corazón y asistido por una razón muy valedera, lo que había pasado antes en nuestra hoy anhelada democracia. Y se volvieron chavistas y siguen siendo prochavistas de corazón, no porque sean mala gente ni malos ciudadanos. No necesariamente eso los califica para ser enjuiciados. Yo creo que ahí funciona muchísimo, desgraciadamente, la ignorancia, pues, donde la Sí, gente sí. de alguna forma piensa que durante el periodo de que Chávez estaba vivo y gobernaba, no estábamos en el horror que se estaba hoy en día. Eso significa que la gente pensaba, con Chávez estábamos mejor. También hay mucha gente que pensaba, con la democracia estábamos mejor. Yo diría que sí, que estábamos mejor, o por lo menos no estábamos tan mal, pero eso no significaba que durante la democracia no se hubieran cometido errores garrafales que precisamente fueron los que dieron pie al chavismo. Ajá, correcto, sí. Indiscutiblemente. Ahora, fíjate, yo más que respuestas tengo preguntas, ¿no? A ver. Y lamentablemente muchas de las preguntas que tengo, o no hay respuestas, o no las tenemos nosotros, o nunca se conocerán. Y voy a tirar un hilo de algo que está sucediendo en estos instantes. Cliver Alcalá. Ajá. Entonces, o sea, ya se declaró inocente. Sí, pero allá hay un patuque, como decimos en criollo, ¿no? Cuando la cosa está muy enredada, lo llamamos patuque. Allá hay un patuque. O sea, ¿quién dice la verdad? ¿Quién no la dice? ¿Quién la dice parcialmente? ¿De qué lado está el asunto? ¿Por qué se entrega? ¿Por qué no se entrega? Estaba libre, viviendo libre en Barranquilla. O sea, no es que estaba escondido, no es que estaba clandestino, no estaba como el Pollo Carvajal, que teóricamente está clandestino en España, pero por favor, ¿cómo va a estar clandestino en España? O sea, lo que está es aupado por Podemos y por todos los zánganos que están en el poder en España también. Pues. Ahora, ¿por qué Cliver Alcalá aparece y se entrega? Por la aparición de las armas, por la intervención de las armas, porque le pusieron precio a su cabeza, porque se entrega rapidito para que lo traigan para Estados Unidos. Sí, son muchos. De la política, la conspiración, los falsos positivos, los contraespías y toda una cantidad de cosas. No solo que no tenemos conocimiento, sino que incluso tienen que pasar muchísimas décadas para que se sepa la verdad. Todavía hay verdades que en Estados Unidos, siendo la democracia más democracia del mundo y todo lo que queramos, todavía hay verdades que no se saben. Aquí hay verdades sobre el asesinato de Kennedy que nunca han salido. Y claro, cuando no hay una verdad evidente, funciona lo que está funcionando con Venezuela, las especulaciones. Pero fíjate que ofrecen por Alcalá, Cliver Alcalá, una cantidad de dinero, y no, por Padrino todavía no lo incluyen en esa lista de dinero específico. No, él estaba en la lista de dinero. Cliver Alcalá, pero Padrino no. Padrino no. Pero Padrino es tan responsable como toda la cantidad de vagabundos que están ahí. Ahora bien, lo que pasa es que Cliver Alcalá fue el que fusionó el tema de la droga con la guerrilla colombiana. Él le sirvió de puente a Chávez para unir esos dos factores. Chávez, quien empezó con eso fue Rodríguez Chacín. El vínculo entre el gobierno chavista y la guerrilla colombiana fue Rodríguez Chacín. Pero quien lo consolida es Cliver Alcalá. ¿Ah? De la mano de Chávez, a Chávez, a quien le termina de consolidar la relación guerrilla colombiana con la cocaína venezolana fue Cliver Alcalá. Sí, pero digamos, eso es después de Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín
El primero que hizo, el que tenía esa conexión era él. El primer contacto, pero el que la consolida de la mano de Chávez, este es el negocio que vamos a hacer y vamos a hacerlo de esta manera, fue ese señor. Sí, bueno. Desde luego, con instrucciones desde Cuba, porque, ojo, hablamos y yo no quiero perder del horizonte la palabra Cuba. No Cuba, sino nacional, Fidel Castro y todos. Con muchos CEOs. Perdón, que no te copié el final, que disculpa. Esto es una transnacional que tiene muchos CEOs, muchos ejecutivos. Ah, claro. Regiones del mundo. Correcto. Este señor logró, con las instrucciones que daba Cuba, en combinación con la guerrilla colombiana y la droga venezolana, establecer, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, empresas que negociaban directamente con Chávez la cuestión del petróleo, droga, petróleo. Sí. Y ellos hicieron una triangulación perfecta. Claro. Esta malavida historia de Venezuela, estas páginas bochornosas de Venezuela. Negras. Sí, de verdad, no, yo creo que difícilmente puedan terminar como el cuento de la Caperucita Roja. No. Indiscutiblemente que no va a suceder así. Lo que mi duda es acuérdense que aquel que llamaban canciller de la FARC y otros que lograron, el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos lograron deportarlos a Estados Unidos, están aquí presos por siempre. ¿Ustedes creen que conociendo esas circunstancias y teniendo los mecanismos económicos que indiscutiblemente lo tenían y los mecanismos de clandestinidad y todas esas cosas, Felipe Alcalá se iba a venir a Estados Unidos así de buenas a primeras y rápido? ¿Eso no le crea algún tipo de interrogante? Sí, que se haya entregado así tan rápido es algo que... Y por ahí también estaban diciendo que se estaban entregando Nervis Villalobos y otro caballero, no recuerdo el nombre, pero que estaban negociando con Estados Unidos. Bueno, pero todo eso son redes. Y acuérdate que lamentablemente el 95%, para ponernos bajito, el 95% de la información de las redes son falsas. Lo que tú dices es verdad y te lo puedo decir porque ayer rodó en las redes, hablando de otra cosa, de que había fallecido el gran cantante Leo Dan, no sé si, sí. Y a mí me llegó de alguien conocedor del mundo de la música, y yo le digo, mire, esto es cierto, y me dice, sí, y realmente esta mañana lo desmintieron. Exacto. Él mismo salió en un video diciendo que nuevamente lo habían matado, pero que estaba vivito y coleando. Sí, bueno, yo de hecho puse en los chats, puse una nota diciendo que, bueno, como me tenían loco con esto del coronavirus, que las mascarillas eran buenas o que las mascarillas eran malas, yo tomé la decisión, dije, no respiro más, y ya. Y se acaba el problema, porque me van a volver loco, ¿no? Todos los días llegaba una a favor y una en contra. Entonces, pero en este momento, ¿estás respirando o no estás respirando? No lo sé. Si ustedes ven que la pantalla se pone como un poco flu, morada. Exacto. Puede significar cualquiera de las dos cosas. Quería aprovechar el tema que estás tocando de las mascarillas y del COVID-19 para hablar un poquito, ya para finalizar tu programa, de tu escrito más reciente llamado América Enferma, COVID-19. Cuéntanos un poquito sobre ese, que está muy interesante, lo estuve leyendo. Ok, mira, yo creo, de hecho, escribí otro artículo que me lo deben publicar esta semana, y que yo estoy haciendo una asociación, y no sé si estoy equivocado o no, pero da la casualidad, hubo una tendencia mundial en los últimos décadas en eso que se ha dado en llamar la antipolítica, porque de alguna forma la gente se puso a decir, todos los políticos
son un desastre, no los necesitamos. Y empezó a ganar la antipolítica. Quizás, si nos vamos un poquito en la historia, el primero que llegó a tener un poder fundamental en ese aspecto fue Berlusconi, que no era un político, era un empresario, bueno, un payaso y todo lo que tú quieras. Y esa tendencia se generalizó en muchos países del mundo, en que los líderes políticos como tal, que venían, porque para mí, hago un paréntesis, para mí la democracia se basa en el sistema de partidos, bien entendida. ¿En qué aspecto? En que si tú te metes en un partido político para ascender hasta el liderazgo de ese partido político, necesitas desarrollar, manejar, convertirte en un líder verdaderamente, y eso conlleva una formación política, una formación intelectual, una capacidad de organización, de desarrollo y de liderazgo. Entonces, ese es como el paso previo. O sea, yo me meto en un partido hasta que me convierto en el líder, y al convertirme en el líder puedo optar a convertirme en el líder del país, porque vengo de un proceso y lucho democráticamente con otros partidos y otros líderes para convertirme en el líder de un país. Eso es la política bien entendida. Que haya políticos corruptos, los hay. Que hay políticos incapaces, los hay. Sin embargo, la democracia o las democracias en el mundo tienen la capacidad, de acuerdo a su estructura, de castigar a esos que no manejaron el país, sustituyéndolo mediante el mecanismo universalmente conocido como es las elecciones, etcétera, etcétera. Si hacemos un análisis de la realidad actual del COVID, ¿qué países han tenido una política coherente, responsable y exitosa en enfrentarse a esa pandemia? Y los enumero.